Siguiendo la serie de videos de análisis de discriminante lineal y cuadrático, en este video vamos a hablar eh, acerca de los supuestos del método de análisis de discriminante lineal, cómo lo vamos a aplicar en términos prácticos en el dataset que elegimos de Water Potability. Y primero vamos a iniciar el análisis haciendo un análisis gráfico de las variables que tenemos en nuestro dataset. Primero vamos a empezar con los boxplot por variable. ¿Por qué elegimos este tipo de gráficos? Más que nada porque uno de los supuestos que tenemos en el método es el supuesto de normalidad. Entonces queremos ver en una primera instancia en términos gráficos cómo se distribuyen o cómo se comportan las variables eh, en cada una de las diferentes clases que tenemos, en este caso Potability 0 y Potability 1. A través del boxplot vamos a poder ver el tamaño de las cajas, las dimensiones de las cajas, en qué valores están las medias para una clase o para otra, poder identificar si existen o no outliers y dónde está la mayor concentración de los datos que tenemos en nuestro dataset. Entonces, hicimos un gráfico en el que estamos incluyendo nueve gráficos de boxplot, cada uno con dos boxplot separados por la clase potability igual a 0 y potability igual a 1, y queríamos ver un poco en contraposición de cómo está ubicada la media para cada una de las clases en cada una de las variables. Podemos ver que para todos los casos o la mayoría de los casos las medias son muy similares, tienen valores muy idénticos, que en la mayoría de los casos hay presencia de outlier, no demasiada amplia la proporción de outlier que tenemos para este dataset, y vemos algunos casos como en el caso del sulfato en donde las medias, si bien son similares, la amplitud de la caja varía un poco entre una clase y la otra, pero en términos generales todas tienen un comportamiento similar en cuanto a medias que están dentro de los mismos valores y también un poco en amplitud de caja. Otro gráfico que queríamos utilizar era un poco ver cómo tenemos la distribución de los datos en cuanto a términos gráficos, ¿no? Si tiene una similitud o no con la distribución normal. En este caso vemos que es muy variable. Hay algunas variables en las que el, el gráfico o el comportamiento que tienen, la tendencia que tienen los datos es un poco leptocúrtica y, y podemos ver que también ambas clases para todas las variables están superpuestas, o sea, las medias son muy similares tanto como veíamos en los gráficos de boxplot. Bueno, después otro punto que atacamos es la normalización. Como tenemos diferentes tipos de variables, cada una representa algún factor para poder determinar si el agua es potable o no. Decidimos aplicar una técnica de estandarización para poder tener a todas las variables más o menos en una misma escala. En cuanto a cumplimiento de supuestos, ahora sí avanzamos con el análisis de normalidad, que lo vamos a separar en dos partes. Primero vamos a ver en la normalidad univariante, es decir, vamos a chequear si en cada una de las variables existe una tendencia a una distribución normal. Y para eso, primero, vamos también a tratar de visualizarlo en términos gráficos. Hicimos una serie de gráficos, empezando por este caso en el histograma. Lo vamos a segmentar en potability igual a 0 y potability igual a 1 y dibujamos cada una de las variables, qué tendencia tienen. Como podíamos ver un poco en el gráfico anterior, la mayoría tiene una forma de curva tipo leptocúrtica y tienen una tendencia similar a la campana de Gauss, pero no es la misma de una distribución normal. Eh, Se graficó, digamos, en contraposición al histograma de los datos, una curva roja como para indicar la tendencia de los datos y ver el comportamiento que tiene. Esto mismo se aplicó para potability igual a 1, que vemos más o menos un comportamiento similar. Varían algunos valores en el eje, pero en términos generales es como que vemos un comportamiento parecido tanto
para potability igual a 0 como potability igual a 1. Otro gráfico que utilizamos antes de arrancar con el análisis de, de la normalidad univariante es el cucuplot. Como sabemos, el cucuplot nos permite observar cuán cerca está la distribución de un conjunto de datos a alguna distribución. En este caso queremos ver si se distribuyen normales. Entonces aplicamos lo mismo tanto para potability igual a 0 como potability igual a 1 y los graficamos para cada una de las variables para ver el comportamiento que tienen. Eh, Ahora sí pasamos a la aplicación de los test. Iniciamos primero con el test de Shapiro-Wilks. Em, el- el s- la hipótesis nula que plantea este test es que X se distribuye normal, o sea que los datos que tenemos se distribuyen normal. Nosotros para aplicar este método lo primero que tenemos que hacer es definirlo como factor a nuestra variable clasificadora, potability, y después vamos a aplicar a través de un método tidy eh, el test de Shapiro-Wilks en cada una de las variables para cada uno de los valores de clases que tenemos. Hicimos una transformación para redondear a 10 dígitos decimales para poder observar en mejor detalle qué valor tienen los p-valores que nos devuelve el test. Como vemos acá en la tabla que nos devuelve esta aplicación del test, vamos a ver cada una de las variables y el p-valor que corresponden. En términos generales podemos ver que, por ejemplo, cuando potability es igual a 0, tenemos 4 variables en las que no rechazaríamos esta hipótesis nula de que se distribuye normal, mientras que para el resto de las variables, o sea, las 5 restantes, se rechaza la hipótesis de que se distribuyen normal. Lo mismo pasa cuando potability es igual a 1, ahí tenemos 3 variables en las que no rechazaríamos el test y 6 en las que sí. Esto nos da un indicio que aplicando el test de normalidad univariante no tenemos uniformidad ni unicidad de que todas las variables cumplen este supuesto de normalidad univariante. Eh, Aplicando después la normalidad multivariante, eh, este tipo de test es muy sensible a outlier, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar este, una técnica para poder identificar a través de la distancia de Mahalanobis si tenemos o qué porcentaje tenemos en realidad de outliers. Eh, Primero, aplicando la distancia de Mahalanobis, vemos que tenemos un porcentaje de un 8.5% de outliers en nuestro conjunto de datos, mientras que si aplicamos distancia ajustada de Mahalanobis, vamos a tener un 5% de datos. El tema de los outliers hace que para este tipo de test, estos tipos de test son muy sensibles a outlier, entonces em, se busca que se tenga un porcentaje muy bajo. En este caso consideramos que si bien no es ínfimo, es un porcentaje bajo y para los términos del trabajo vamos a seguir trabajando con el dataset con el porcentaje de outlier que tenemos. Primero vamos a aplicar el test de Royston, que en este caso no se pudo eh, utilizar porque utiliza o se utiliza para n menores que 2000 y justo nuestras muestras, aunque nosotros las ajustamos quitándole los valores faltantes, em, excede ese n2000 que tiene definido como límite el método. Entonces pasamos a aplicar el test de Mardia, que como vemos lo utilizamos de la librería MBN y es un test que devuelve en su conjunto de resultados si cumple o no la normalidad multivariante. En este caso vemos que en la parte de resultados nos indica que no, tanto para los coeficientes de asimetría como el de kurtosis. Y por último, aplicamos también el test de Henze-Zirkler, en el que también nos devuelve en su conjunto de resultados si es o no multivariante y también vemos que no se cumple este supuesto de distribución normal multivariante. Entonces, en resumen, de los de los 3 tests que pudimos aplicar, vemos que en ninguno de estos casos se cumple el supuesto de normalidad multivariante. A pesar de esto, a los términos del trabajo vamos a seguir las técnicas como para mostrar cómo se utilizan o cómo se aplican
aunque digamos en términos prácticos y reales, en este momento ya deberíamos analizar, utilizar otro tipo de- de método. Por último, el análisis de igualdad de matrices de varianzas y covarianzas. Vamos a utilizar el test MDBox de la librería BioTools, que plantea como hipótesis nula que las matrices de covarianza son iguales. Para este caso, aplicamos el método en el conjunto de variables que tenemos contra nuestra variable clasificadora y vemos que aplicando este método tampoco se cumple la condición de que la matriz de covarianza sea común entre las clases. Entonces, con todo este escenario, lo que podemos concluir es que no se podría aplicar el método de análisis de discriminante lineal y se tendría que analizar alguna otra técnica como el análisis de discriminante cuadrático u otra.